comparar sus elementos, dos elementos entre sí, y salta la desigualdad entre ellos, entre dos distintos, ¿no?, elementos. También existe desigualdad en terrenos, por ejemplo, realmente desniveles, ¿no? Cuando hay un desnivel se dice que es irregular, ¿no? No es regular, hay una desigualdad, el nivel del terreno. Sinónimos. Se utilizan sinónimos como diferencia, divergencia, discordancia, disimilitud, desequilibrio, inequidad, desnivel, irregularidad. ¿Qué antónimo, es decir, lo contrario, sería igualdad, ¿no? Pero nosotros en matemática las desigualdades las vamos a considerar o las vamos a nombrar con ese nombre, desigualdad, o inecuación también, ¿ya? Cuando se hable, como estamos hablando nosotros de cantidades algebraicas, entonces vamos a hablar de inecuación, ¿ya? Inecuación. Números reales. ¿A qué nosotros llamamos conjunto de números reales? Conjunto de números reales le llamamos a un conjunto de números que está formado por otros subconjuntos, ¿ya? Conjuntos más pequeños. Este conjunto de los números reales tiene el conjunto de los irracionales, está conformado por dos subconjuntos. El conjunto de los irracionales, este conjunto, y el conjunto de los racionales, ¿ya? Antes de describirlos, los racionales están conformados por otros subconjuntos. El primer subconjunto es el conjunto de los naturales, que es un subconjunto de un conjunto más grande, que son los enteros, y este a su vez es un subconjunto del conjunto de los racionales. Es decir, los racionales no solamente contemplan todos los enteros o todos los naturales, sino que además aparecen otros números, ¿no? Otros números aparte de estos números que no tienen un nombre específico, ¿ya? Son números que son diferentes a los enteros. Ahora, ¿cómo son los números? A ver, estos conjuntos. Primeramente, el conjunto de los naturales. El conjunto de los naturales, que estaría aquí, es el conjunto que el hombre, o que nació junto con el hombre. El conjunto de los naturales es un conjunto que tiene como límite inferior, ¿no?, un número conocido que es el 1, luego viene el 2, el 3, el 4, así sucesivamente, y este conjunto, a medida que el hombre empezó a agrandar sus fronteras científicas, fue creciendo hasta llegar a números bastante grandes, ¿no?, como el número de Avogadro, por ejemplo, 6,23 por 10 a la 23, o números mucho más grandes, debido, como les digo, a que fue creciendo su frontera científica. Actualmente, el conjunto de los números naturales tiene como límite un número desconocido, es decir, nosotros le llamamos infinito, ¿no? Entonces aquí el límite debería ser el infinito, que se simboliza de esa forma, ¿no? Se simboliza así y se dice infinito. Esto es un símbolo, no es un número, ya es un símbolo que significa que continúa y que es tan grande que primeramente es grande y después que no lo conocemos, ¿no? No conocemos su límite superior. Ahora, obviamente el hombre empezó a descubrir el cero, cero, es decir, la nada, y los números naturales, ¿no? De aquí para allá serían números naturales, ¿no? Así. Pero obviamente que
El concepto de contar también sugiere un concepto de descontar. Si nosotros descontamos, por ejemplo, desde el 10 vendría el 9, luego el 8, así sucesivamente hasta llegar al 1. Luego vendría la nada, 0, y después del 0, ¿qué vendría? Entonces, lo que hicieron es pasar los números enteros al lado izquierdo. Pero para diferenciar de los naturales, utilizaron signos negativos, o sea, el signo menos. Entonces, aquí tenemos números naturales, pero con signo negativo. Del -1 hasta un número muy pequeño. Como este número es bastante grande, su límite inferior no se conoce, su límite superior tampoco se conoce. Como límite inferior se tiene el menos infinito. El menos infinito. Límite inferior, ¿no? Así. Luego vendrían los números negativos. Aquí tendríamos el -2, el -1, el 0, el 1, el 2. Y aquí tendríamos puntos suspensivos. Se pone puntos suspensivos. Y aquí tendríamos el límite superior, el más infinito. ¿Ya? Este sería el número. En realidad se pone 2 rayitas. ¿Ya? Bien, pero el hombre no se quedó solamente con esos dos conjuntos, ¿no? Además quería conocer otras características. Por ejemplo, ¿qué pasaba si dos números enteros se dividían entre sí? Obviamente que da como resultado los mismos números enteros. Es decir, si yo divido 4 entre 2, voy a tener el entero 2. Pero esta práctica hizo que tuviesen muchos más números que comprendían este conjunto. Aquí, por ejemplo, estaban los números fraccionarios, es decir, los números que no son enteros. Por ejemplo, en un medio, en un tercio, en un séptimo, positivo, negativo, etcétera, etcétera. Entonces, dos números enteros divididos entre sí no siempre dan números enteros como resultado, ¿no? Dan números decimales. Con decimales se dice, ¿no? Con decimales, que estarían aquí. ¿Okay? Aquí. Así también se los representa, o también se representa en forma de división de dos números enteros. Entonces, estos números que salían del conjunto de los números enteros se los coloca acá, en este espacio. Y a todos esos números se les llama el conjunto de los números racionales. Racionales. En cambio, el conjunto de los números irracionales es un conjunto de números especiales. Aquí, por ejemplo, está el número pi, que el número pi es un número que no tiene la parte decimal, nunca tiene números que se repitan a la derecha. Es 3.14, etcétera, etcétera, etcétera. El número e, el menos pi, el menos e, todos los números con radicales, cuyo resultado no es exacto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de 4, es pues 2, directamente el número entero 2. Pero si saco la raíz cuadrada de 7, no es un número posible de representar mediante la división de dos números enteros, ¿no? A ver cuánto dan números decimales. Si yo saco, en esta calculadora tiene esa ventaja, ¿no? Uno puede colocar. A ver. Bueno. 7. Más bien, raíz cuadrada de 7, ¿no? Raíz cuadrada de 7. Miren, es 2.6457, 50. Este número no se puede representar como la división de dos números enteros. ¿Ya? De ahí que está dentro del conjunto de los irracionales. No te olvides que los racionales pueden ser obtenidos mediante la división de dos números enteros. Los irracionales no.
Entonces están todos los radicales que tienen ese concepto: raíz cuadrada de 29, raíz cuadrada de 7, raíz cúbica de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Que son números distintos a los racionales. Vuelvo a repetir, porque no se pueden lograr, conseguir mediante la división de dos números enteros. Al conjunto total, es decir, a todos los elementos que contemplan a los irracionales y a los racionales, se conoce como el conjunto de los números reales. ¿Ya? Generalmente, el conjunto de los números reales se simboliza con dos palitos así y una R escrita en medio. Una R con un palito más. ¿Ya? Así se los identifica. Cuando uno hace a mano alzada, especialmente, bueno, cuando uno hace a máquina, le puede dar de diferentes colores, pero cuando uno está trabajando ya con punta bola, lápiz, el conjunto de los números reales se simboliza de esta forma, ¿no? A esto se llama, cuando se observa esta R con dos palitos, se refiere, o se está hablando del conjunto de los números reales. Entonces, el conjunto de los números reales va a ser el conjunto que vamos a manejar nosotros a partir de ahora para poder hacer nuestro trabajo de aprendizaje del cálculo diferencial. ¿Ya? Vamos a trabajar en este conjunto de números reales. El conjunto de los números reales, también tiene una representación geométrica. ¿Ya? Una representación geométrica. La representación geométrica es ya. La representación geométrica es una representación, como su nombre lo indica, en forma de gráfico. ¿Ya? En forma de gráfico. Voy a llevar a mi pizarrita para poder explicar mejor. ¿Ya? Ya. Entonces, la forma gráfica es trazar una recta. Esta recta que estás viendo acá. Esta recta de acá. Esta recta la divides en partes iguales. Obviamente que como contiene el conjunto de números reales, entonces es muy difícil representarlos todos. Entonces aquí se coloca una flechita, indicando que el conjunto continúa, que no conocemos su límite superior. Y aquí se pone más infinito. Como infinito, ¿no? Vamos a usar un poquito más. Ya. Aquí se pone más infinito. ¿Ya? Y aquí se coloca también una flechita indicando que continúa, ¿no? Que continúa hacia abajo. Y el límite inferior, que si tú continúas con la recta, vas a llegar a menos infinito. Luego aquí se ubica en esta recta numérica un valor conocido, un valor que para nosotros es referencia, que es el número 0. Del 0 para la derecha se colocan algunos valores positivos de acuerdo a la necesidad, y del 0 para la izquierda se colocan números, algunos negativos, de acuerdo a la necesidad, ¿no?, de representación. Entonces aquí son positivos y aquí son negativos. El positivo, un poquito feo, se representa con dos rayitas de esta forma, ¿no?, que significa más. Y el negativo con una rayita negra, con una sola rayita horizontal, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de los naturales, ¿no? Empezamos del 1 para allá, naturales. El conjunto de los números naturales que se simboliza de esta forma.
¿sí? Si tomamos todos los números que hemos colocado acá, enteros, incluido el cero, positivos y negativos, estamos hablando del conjunto de los números enteros. Se simboliza así. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta valores que están entre dos números enteros, pero que son producto de la división de dos números enteros, como el 9 cuartos, el 3 medios, que serían valores que están en esa posición, entonces estaríamos hablando del conjunto de los números racionales. Pero si además incorporamos los números especiales que hemos dicho, el número E, el número pi, los números que son producto de la raíz cúbica, o los racionales que se llaman, entonces estaríamos hablando ya del conjunto de los números reales, ¿no? Entonces, toda esta representación sería la representación geométrica del conjunto de los números reales. Ahora, este conjunto de números reales, tiene como elementos a valores que están totalmente ordenados, es decir, ocupan una cierta posición dentro de esta recta numérica. Por ejemplo, al 0 no se lo coloca en cualquier lugar, se lo coloca acá, por referencia. Después del 0 vendría, si estamos hablando de enteros, el 1, luego el 2, luego el 3. Entonces el 1 estaría entre el 2 y el 0 si estamos hablando de enteros. Si estamos hablando de los números reales, estaríamos hablando de un valor muy por encima, realmente es muy difícil de expresarlo, por ejemplo, el 1,01 por encima y por debajo el 0,09, que inclusive serían valores no como límites, ¿no? Porque había valores mucho más cercanos. Entonces, pero de todas maneras, inclusive tomando en cuenta aquello, todos estos números están totalmente ordenados, tienen una posición dentro de la recta numérica. Por eso se dice que el conjunto de los números reales es un conjunto de números ordenados. Y al ser ordenado, este conjunto, existe la posibilidad de comparación entre sus elementos, ¿no? Si tú tienes dos elementos cualesquiera, dos diferentes elementos de este conjunto, tú los puedes comparar. Tú puedes decir, este número es más pequeño que este número, o este número es más grande que este número, ¿no es cierto? Entonces ahí hay la posibilidad de comparación, ¿ya? De comparación, de establecer si son iguales o desiguales, ¿ya? Por ser un conjunto de números ordenados. Pero sigamos. Ya vamos a llegar allá. El conjunto de los números reales tiene dos operaciones fundamentales. ¿No? Dos operaciones fundamentales. Una es la suma y otra es el producto o multiplicación. ¿Ya? Estas dos operaciones se dicen operaciones fundamentales. ¿Ya? Ahora, la ventaja de esto es de que si nosotros sumamos dos números reales o multiplicamos dos números reales, el resultado que se obtiene es un número real también. ¿Ya? Es muy importante aquello. Si tú sumas o restas números reales,
el resultado también es un número real. No se sale del conjunto. Sigue siendo un número real. Bajo esa premisa, estas dos operaciones satisfacen los siguientes axiomas. Cuatro axiomas de suma. ¿Ya? Cuatro axiomas de suma. El primer axioma se llama asociatividad. ¿Ya? Lo llevaré a mi pizarrita, por favor, para poder escribir. Ya. Entonces, este primer axioma se conoce como axioma o la propiedad asociativa, ¿ya? La propiedad asociativa dice que si tú sumas x más y, haces la operación. Como el resultado es un número real, se puede sumar a otro, que es en este caso z. El resultado va a ser el mismo si tú sumas primeramente y más z, y al resultado de esa suma, sumas recién a x. Esto dice que el resultado es el mismo. Esto se llama propiedad asociativa. ¿Ya? Asociativa. Axioma número 2, de suma. X más y es igual a y más x. Esto se conoce como una propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el resultado, decimos, ¿no? Conmutativo. El axioma número 3. El conjunto de los números reales, en suma, tiene un elemento neutro. ¿Ya? Un elemento neutro. Este elemento neutro es el cero. Cero, se simboliza de esa forma. Es decir, ¿por qué se llama elemento neutro? Porque si tú sumas un número cualquiera a un número cualquiera, le sumas cero, el resultado es el mismo número. ¿Ya? Por eso este axioma se llama existencia de neutro. Existencia de neutro se llama. Y el axioma número 4 es la existencia del inverso o negativo. ¿Ya? Existencia del inverso o negativo. ¿Y qué es el inverso? El inverso de un número real cualquiera es un número tal que cuando se suma al número original, el resultado da el elemento neutro de la suma. En este caso, si tú sumas x más y, debería darte 0. ¿Y cuál es ese valor? Bueno, entonces saben hacer operaciones cuando tienes ecuaciones, tienes y igual, esto pasa a restar. Este valor se conoce como el negativo de x, porque es el mismo número, pero con signo contrario. ¿Ya? El negativo de x. Por lo tanto, si tú sumas a x, le sumas menos x, el resultado es 0. ¿Sí? A un valor cualquiera, real, le quitas su negativo, el resultado es 0, el neutro de la suma. Entonces, aquí aparece una nueva operación. ¿Ya? Una nueva operación que se conoce como operación derivada de la fundamental, pues, ¿no? Es una operación derivada. Que sería la resta
o diferencia. ¿Y en qué consiste la resta o diferencia de dos números reales? Consiste en sumar más bien, con azul, sumar un número real, por ejemplo, z, más el negativo de otro número real. Eso también, por regla de los signos, más por menos a menos, se escribe como z menos w, siendo z y w pertenecientes al conjunto de los números reales. ¿Ya? Entonces, si tú sumas a un número real, sumas el negativo de otro número real, no del mismo, de otro número real, porque si fuera el mismo, da cero, ¿no? Otro número, entonces estarías hablando de diferencia o resta. Sería una operación derivada de la fundamental, y la fundamental en este caso sería la suma. ¿Ya? Entonces existen 4 axiomas para la suma. La primera, asociatividad; la segunda, conmutatividad; la tercera, existencia de neutro; y la cuarta, existencia del inverso o negativo. Esta última da como origen a una operación derivada, ¿no? La operación derivada se conoce como resta o diferencia. Estamos restando o estamos hallando la diferencia, ¿no? La diferencia. Y se simboliza de esta forma. En cambio, los axiomas de la multiplicación también son 4. Estas 4 son las siguientes. La primera, como en el caso anterior, es la propiedad asociativa, pero en multiplicación, ¿no? La asociatividad. Es decir, x por y, sabemos que si multiplicamos dos números reales, da el resultado de un número real, por lo tanto, podemos multiplicar a otro número real dándonos un resultado final. Dice la propiedad asociativa, si tú multiplicas primeramente x por y y luego multiplicas por z, el resultado va a ser el mismo que multiplicar primeramente y por z y luego multiplicar ese resultado por x. El resultado es el mismo. Esto se llama asociatividad. La segunda, x por y, es lo mismo que y por x. Se conoce esto como conmutatividad o propiedad conmutativa, ¿no? Axioma número 3. Dentro del conjunto de los números reales, para la multiplicación, existe un elemento neutro, que es el 1. Si tú multiplicas 1 por x o x por 1, el resultado va a ser x. El mismo valor, en otras palabras, ¿no? En otras palabras, el mismo valor. A esto se llama existencia de neutro. Está mal esto. Existencia de neutro, ¿no? Y el axioma número 4 corresponde a la existencia de inverso, ¿ya? Existencia de inverso. Es decir, un número que multiplicado por su inverso nos da exactamente el neutro multiplicativo, es decir, nos da el 1. ¿Ya? El 1. Entonces, como aquí nosotros utilizamos ya despejes, tenemos x por y igual a 1 y despejamos y para encontrar el inverso, esto pasa a dividir, ¿no? 1 sobre x.
1 sobre x sería el inverso multiplicativo. Si tú multiplicas a x 1 por 1 dividido entre x, el resultado va a ser 1. ¿Ya? Eso también se simboliza como x elevado a la menos 1. ¿Ya? Entonces, si tú multiplicas x por 1 sobre x o x por x a la menos 1, el resultado es 1. De ahí que nosotros utilizamos muy frecuentemente esto y decimos, tenemos una cantidad aquí igual que en el numerador que en el denominador, lo que hacemos es simplificar, ¿no? El resultado vale 1. ¿Sí? Es lo que hacemos frecuentemente. Ya debido a la propiedad, al axioma este, que se conoce como existencia del inverso, ¿no? Esto se llama existencia del inverso. Ahora, aquí nace también una nueva operación derivada de esta fundamental. La fundamental sería la multiplicación, la derivada, la operación derivada de la multiplicación se conoce como división. ¿Y qué es dividir? Dividir es multiplicar un número real por el inverso de otro número real. O también z por w elevado a la menos 1. O también, para simplificar aún más, z sobre w. A esto se conoce como la división de números reales. Y la división de números reales no es nada más que multiplicar un número real por el inverso de otro número real, no el mismo, ¿no? Porque si multiplicas por el mismo, el resultado sabemos que es igual a 1. Entonces, para resumir, tenemos dos operaciones fundamentales, la suma y la multiplicación. Y debido a los axiomas que hemos visto anteriormente, para la suma y ahora para la multiplicación, tenemos dos operaciones que son derivadas de las fundamentales, las principales. Una es la resta o diferencia y la división. Yo creo que todo esto no creo que sea muy complicado porque es un recordatorio nada más, porque estas cosas sí ya las has visto en colegio, creo que ya en demasía. Pero no está de más volverlas a repetir, ¿no? Volverlas a recordar. Si tienen alguna pregunta, me mandan WhatsApp o me escriben al Messenger o a mensajes y yo respondo la pregunta, o también puedes encender tu micrófono en cualquier momento, ¿no? No hay ningún problema. Bien. Licenciado, yo tenía una duda. Dígame, Jorge. Bueno, dentro del conjunto que nos ha mostrado respecto a lo que son los números irracionales y naturales y los reales, que sería como el conjunto macro, ¿no? No sé si existe un término en las matemáticas de números irreales. Sí, en realidad los irreales son números que están asociados a la imposibilidad de resolver una ecuación que les muestro enseguida. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado menos 1 igual a 0, yo puedo resolver esto, puedo saber qué valores de x hacen que esta ecuación sea cierta, ¿no? Y saco x igual raíz cuadrada de 1 más menos, y esto sería dos valores, ¿no? Uno positivo, uno negativo. Si en lugar de x tú pones 1, 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. La ecuación se cumple. Si en lugar de x pones menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. ¿Eh? Has resuelto el problema. Pero apareció pues un problema para nuestros matemáticos muy especial.
esta ecuación. En este caso, no se puede encontrar un número real que al reemplazarse me dé como resultado a la suma de 1, 0. No existe. Entonces los matemáticos, bueno, para darle una solución a esto, dijeron lo mismo que acá, raíz cuadrada de menos 1. Pero esta operación no existe la radicación de números negativos, no existe en los números reales. Le llamaron a esto, para salvar el problema, a esta raíz cuadrada de menos 1, le llamaron la unidad imaginaria. Y esta unidad imaginaria dio como resultado a un conjunto mucho más grande que los reales, que se llama el conjunto de los números complejos. Entonces, nosotros conocemos ahora el conjunto de los números complejos. Es decir, un conjunto que tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, este conjunto de números complejos tiene una parte real y una parte imaginaria. Y a este conjunto se llama el conjunto de los números complejos. Entonces, este conjunto de los números complejos después fue estudiado ya con mayor profundidad y sí tiene aplicaciones en la tecnología. Es decir, después de un curso normal que el que estamos haciendo, luego aparece en algunas carreras análisis complejo, que sería el estudio de este conjunto, con aplicabilidad a la tecnología, ¿no? Entonces, tiene una aplicabilidad, en realidad este conjunto es un conjunto bastante extenso, muy complicado realmente de manejar, pero que trabaja en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión, te puedes imaginar en qué dimensión estamos, ¿no? Y es más, algunos autores ya han dado, debido a este problema que se surgió hace mucho tiempo, ya han dado origen a otros a conjuntos más bien mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, los cuaternarios. Los cuaternarios es un conjunto de números, bueno, para que más o menos nos demos cuenta, ¿no? Aquí hay un real y un conjunto de imaginarios, ¿no? Los cuaternarios tienen un número real y 3 imaginarios, ¿no? 3 imaginarios. Y después aparecen una serie de problemas, ¿no? Con 16, etcétera, etcétera. No sé si responde eso a tu pregunta. Utilizan, ya entiendo. Gracias. Nada. ¿Alguien más? Bien. Pero no te vayas a olvidar de que este conjunto de los números complejos es el estudio de otra materia, ¿no? Es un poco más, es algo diferente, ¿no? Ya te puedes imaginar con los reales, nomás de los problemas que tenemos, imagínate con los complejos que puedes lograr, ¿no? Bien, continuemos. Estas dos operaciones fundamentales comparten una única propiedad que se conoce como el axioma de distributividad. ¿Ya? Si tenemos 3 números reales, x, y y z, dice el axioma de distributividad que si tú sumas x más y a esto multiplicas z, es lo mismo que multiplicar x por z y a eso sumarle la multiplicación de y por z. En este sentido, se llama propiedad distributiva. Lo pondré en mi pizarrita ya para explicarte, cito. Esto es muy importante porque nosotros después hemos aprendido a hacer algunas operaciones algebraicas, ¿no? Bien, decía, en este sentido, la propiedad se conoce como propiedad distributiva, ¿no? En este sentido. La propiedad distributiva.
Pero si nosotros utilizamos esto en este sentido, a esto se conoce como factorización. ¿Sí? Está sacando el factor común, se llama, ¿no? Factor común. Y lo que queda está sumándose. Estás factorizando, ¿no? Estás sacando factores. ¿Ya? Entonces, la factorización, con esto quiero decirles que tanto con los axiomas de la suma, de la multiplicación y más la propiedad distributiva, tú tienes la obligación de saber factorizar. Tienes la obligación de saber utilizar adecuadamente las propiedades o los axiomas que acabamos de ver. ¿Ya? Es decir, no tendrías que cometer errores como este, ¿no? Por ejemplo, tienes x más y sobre x. Tú no puedes hacer esto. Tú no puedes decir, aquí hay x, aquí se cancela esto igual a y. Esto no está bien, está mal. No se puede hacer. ¿Ya? Entonces, tú tienes que conocer esto. Si no conoces, si no estás muy al tanto, entonces lo que te recomiendo es utilizar un libro de álgebra, ¿no? Especialmente el álgebra de Baldor. El álgebra de Baldor tiene todas las reglas de factorización, etcétera, etcétera. Tiene ejercicios inclusive para realizar, entonces tú tendrías que repasar por este librito. Aquí en esta materia no lo vamos a hacer. ¿Ya? Solamente mencionamos, hacemos recuerdo y pensamos que tú sabes hacer esto. ¿Ya? Aquí me aparece un chiste interesante que lo he visto, creo, en el internet, ¿no? Una persona que no sabe este tipo de cosas y le habían dado a resolver esto, ¿no? Sen de x dividido entre n. ¿Cuánto es el resultado? Como no sabía estas cosas, entonces le había agarrado n con n, había factorizado y había puesto que me queda sex. Un chiste matemático. Bueno, cosas que suceden, ¿no? Bien, preguntas hasta ahí. Bien, debido al ordenamiento de los elementos de un conjunto de números reales, del que estamos hablando, del que hemos hablado, sus operaciones fundamentales, sus operaciones derivadas o no fundamentales, de ese conjunto aparece lo que se conoce como dicotomía o regla de la dicotomía. Si tú tienes dos números reales, un número real X y un número real Y, por su ordenamiento, aparecen estas tres posibilidades. La primera es tres posibilidades, no estoy diciendo que las tres se suceden al mismo tiempo. Puede aparecer una de estas tres posibilidades. Que el primer valor, que el valor X, sea menor que Y, en comparación, ¿no? En comparación. ¿Por qué aparece esto? Porque son desiguales o porque tienen un ordenamiento. Entonces, no todos ocupan el mismo lugar, ¿no? No todos ocupan el mismo lugar. Entonces, tú puedes establecer que el valor X sea menor que Y. O la otra posibilidad, la primera posibilidad sería esta, ¿no? La segunda posibilidad sería que X sea mayor que Y. O en definitiva, la tercera, que X sea igual a Y. Solamente hay estas tres posibilidades. Si tú comparas dos elementos del mismo conjunto, en este caso X, Y, obviamente no estamos dando valores exactos, estamos tomando cualesquiera, ¿no? Dos valores cualesquiera, y los estamos comparando. Debido a esa comparación de estos dos valores, pueden haber estas tres posibilidades. De que uno sea menor que el otro, que uno sea mayor que el otro, o uno sea igual al otro. A esto se conoce como
la ley de la tricotomía o la regla de la tricotomía también. ¿Ya? Esto aparece justamente por ese concepto que les acabo de mencionar. Ahora, este mayor o menor o igual viene acompañado de una simbología. ¿Ya? De ahí que aparece este capítulo 4, que dice definiciones de símbolos de desigualdad. Es decir, ese mayor que, ese menor que, matemáticamente tiene símbolos. Tiene símbolos. Este símbolo que tú estás viendo acá, este símbolo, se lee como esta cantidad a la izquierda es menor que la cantidad que se ha escrito a la derecha. En este caso, A es menor que B. Y esto sucede solamente si al mayor, en este caso B, ¿no?, le restas el menor y el resultado es un número positivo. ¿Ya? Es un número positivo. En este caso, un número positivo, por si acaso, se escribe de esta, en comparación, ¿no?, al cero. El cero no tiene signo, por si acaso, ni es positivo ni es negativo, cero. Entonces, si nosotros queremos establecer que la diferencia entre B menos A es positivo, también en símbolos se pone así: B menos A mayor que cero. ¿Ya? Mayor que cero. Eso significa este número es positivo. Este símbolo así se lee de esa forma. Si le damos, si ponemos en el otro sentido, esto se lee de la siguiente forma: esta cantidad A es mayor que esta cantidad que es B. Entonces se lee, ¿no? A es mayor que B. Y esto pasa solamente si al mayor, al número más grande, se le resta B y el número menor, y el resultado da un número positivo. ¿Sí? En simbología sería A menos B tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces, un número positivo se simboliza como mayor que 0. Y un número negativo se simboliza como menor que 0. ¿Ya? Mayor que 0 para números positivos, menor que 0 para números negativos. ¿Listo? Ahora, si el símbolo es mayor que o menor que solamente, la desigualdad se dice desigualdad estricta. ¿Ya? Estricta. O es mayor o es menor. No hay otra posibilidad. Eso quiere decir, ¿ya? Aparte de los símbolos de desigualdades estrictas, existen para las desigualdades no estrictas. No estrictas son cuando tiene además del símbolo menor o mayor que, tiene el símbolo de igualdad. ¿Ya? En el primer caso tendríamos A menor o igual. ¿Ya? Esta rayita que ves aquí abajito le da la característica de igualdad. O sea, el número A puede ser menor o igual que B. Eso quiere decir. ¿Ya? Que hay dos posibilidades, que puede ser menor o que puede ser igual además. Eso le da la característica de desigualdad no estricta. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que A es menor que B, o también existe la posibilidad de que A sea igual a B. En la segunda parte vemos un símbolo de desigualdad no estricta, mayor o igual. Estas rayitas se simboliza la igualdad además. ¿Ya? Entonces lee A mayor o igual que B. Esto pasa solamente si A es mayor que B o
además, existe la posibilidad de que A sea igual que B. Entonces, desigualdades estrictas y desigualdades no estrictas en simbología, ¿no? Ese mayor o menor que hemos visto en la dicotomía, aquí se vuelven símbolos, ¿no? Estos valores, estas formas, estos símbolos, son símbolos de desigualdad, ¿ya? Esos son los símbolos que comparan dos números reales entre sí y que puede darse la dicotomía, ¿no? La dicotomía, en el caso no estricto, las dos posibilidades, en el caso estricto, una sola posibilidad, ¿ya? Existen estas propiedades de las desigualdades, es decir, cuando nosotros tenemos dos números en desigualdad, con el símbolo que están unidos mediante o están relacionados mediante el símbolo de desigualdad, nosotros tenemos algunas propiedades interesantes. La primera, propiedad transitiva. ¿A qué se refiere la propiedad transitiva? Si tú afirmas que A es mayor que B, y luego tú también sabes que B es mayor que C, eso es obvio, ¿no? B está en el medio, es B el número de comparación. ¿Eh? Como A es más grande que B y B es más grande que C, entonces se puede concluir que A es mayor que C, ¿cierto? ¿Sí? Porque A es mayor que B, pues, y B es mayor que C. Entonces, A es mayor que C. Aquí con un ejemplo ilustrativo, ¿no? 7 es mayor que 3, 3 es mayor que 1. Tú puedes afirmar a ciencia cierta, ojo cerrado, que 7 es mayor que 1, pues, ¿no? Teorema número 2. Si A es mayor que B y tú sumas a ambas cantidades, un número C, positivo, mayor que 0, o sea, tanto a la derecha como a la izquierda sumas un número positivo a ambas cantidades, la desigualdad no cambia, sigue siendo la misma. ¿Ya? Claro, van a cambiar las cantidades, cuya desigualdad se nota, pero no va a cambiar el símbolo de desigualdad, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo ilustrativo tenemos 7 es mayor que 6. Sí, es cierto, ¿no? 7, todos sabemos que es mayor que 6. Si a 7 le aumentas 5 y a 6 le aumentas la misma cantidad positiva, 5, los resultados siguen manteniendo la desigualdad. Es decir, 7 más 5, 12, 6 más 5, 11. 12 va a seguir siendo mayor que 11, ¿no? Los resultados mantienen la desigualdad. Teorema número 3, multiplicación por un número positivo. Si tú multiplicas ambas cantidades de la desigualdad por un número positivo, C, cualquiera, positivo cualquiera, el símbolo de desigualdad no cambia. Aquí estamos haciendo con mayor, ¿ya? También se puede hacer con menor, no hay ningún problema. Entonces, si tienes A mayor que B y multiplicas ambas cantidades por C, la desigualdad resultante va a ser la misma. Ejemplo ilustrativo, 9 es mayor que 6. Si multiplicas por 2 ambas cantidades, 9 por 2, 18, 6 por 2, 12. 18 sigue siendo mayor a 12, al resultado, ¿no? Al resultado. Siempre y cuando C sea mayor que 0, ¿no? No un número cualquiera. El valor de C tiene que ser positivo. Teorema número 4. Si tú tienes A mayor que B y tienes además la desigualdad C mayor que D, la desigualdad se mantiene si tú haces una suma entre cantidades de la derecha y de la izquierda. ¿Ya? En otras palabras, si sumas desigualdades, ¿no? Si tú sumas desigualdades.
Entonces, si tú sumas desigualdades, tendrías que sumar desigualdades primeramente con el mismo símbolo de desigualdad. En este caso tenemos mayor, mayor. ¿Cómo sumas desigualdades? La parte izquierda con la parte izquierda, la parte derecha con la parte derecha. A más C y B más D en la parte derecha. Si tú haces esa operación, la desigualdad se mantiene, sigue siendo la misma, ¿no? Por ejemplo, 3 mayor que menos 3 y menos 2 mayor que menos 4. Si tú sumas 3 menos 2, el resultado sale 1. Y si tú sumas menos 3 más menos 4, el resultado va a ser menos 7. 1 es mayor que menos 7, ¿no? Mantiene la desigualdad. ¿Ya? Aquí hay una notita que dice los teoremas 1 a 4 también son válidos si se cambia mayor por menor. ¿Ya? Entonces, tienen el mismo efecto para mayor que para menor. Eso se define. El teorema número 5. ¿Ya? El teorema número 5. Dice, un número positivo, es decir, A mayor que 0, esto solamente es verdad si, solamente si, su negativo es menor que 0. Es lógico, ¿no? Es lógico. El negativo de un número complejo cambia la desigualdad, pues, ¿no? Cambia la desigualdad. El número A es mayor que 0 en este caso, entonces su negativo va a ser menor que 0. Yo tengo 4 es mayor que 0, su negativo menos 4 va a ser menor que 0. Yo tengo menos 2 menor que 0, su negativo sería 2. 2 va a ser mayor que 0. ¿Eh? Entonces, esto se cumple para cualquier número real que tiene su negativo, ¿no? Como sabemos, todos los números reales tienen su negativo. Teorema número 6. Si tú multiplicas una desigualdad por menos 1, ¿ah? Si multiplicas por menos 1 o cambias el signo de ambos extremos, que es igual que multiplicar por menos 1, el símbolo de desigualdad cambia. Aquí tenemos A mayor que B. Si multiplicas ambas cantidades por menos 1, tendrías que menos A es menor que menos B. Cambia el signo de desigualdad. ¿Ah? Teorema 7. Si A es mayor que B y C menor que 0, entonces aquí sucede el caso contrario, ¿no? Como es negativo, el símbolo de desigualdad cambia, ¿no? Por el teorema número 6, porque estamos multiplicando por un número negativo, ¿no? Por un número negativo. Teorema número 8. Si A es distinto de 0, si A no es 0, todo número elevado a un exponente par, no solamente para cuadrado ya, ¿no? Para cualquier número, para cualquier valor elevado a un exponente par, siempre es positivo, es decir, siempre es mayor que 0. ¿Ya? Teorema número 9. ¿Ya? Si A es mayor que 0, es decir, su número A es positivo, su inverso también sigue siendo positivo. ¿Ya? El teorema número 10. Sucede que tú ambas cantidades divides entre un valor C mayor que 0. La desigualdad no cambia. Pero si tú divides ambos extremos entre un valor C que es negativo, entonces la desigualdad cambia de símbolo, ¿no? Si era mayor, se vuelve menor. ¿Ya? Eso quiere decir en estos dos casos. Esas son las propiedades de nuestros símbolos de desigualdad. ¿Preguntas? Ya. Si tú estás tomando apuntes, hay una forma práctica de tomar apuntes, ¿no? Se saca una fotito de la pantalla y se va haciendo un cuadernito. Pero si tú no quieres hacer eso, hay varios paquetitos en el internet que te ayudan a obtener un video, ¿no? De la clase. El problema va a ser
almacenamiento de sus videos, ¿no? Es un poquito largo. Esas son las propiedades entonces que hay que tomar en cuenta y que vamos a utilizar. Intervalos. ¿A qué le vamos a llamar nosotros intervalo? Nosotros le vamos a llamar intervalo a un pedazo, a un retazo, a una porción del conjunto de los números reales. ¿Ya? En diagramas de Venn se ve aquí, ¿no? Aquí tienes el conjunto de los números reales. Un intervalo va a ser un pedacito de ese conjunto. Ahora, ¿qué tan grande puede ser este pedazo? Puede ser tan grande como el mismo conjunto de los números reales, todo el conjunto de los números reales. O un pedazo muy pequeño como contener, por ejemplo, un solo elemento, digamos, o ningún elemento. Entonces, el no tener ningún elemento se llama conjunto vacío, ¿no? Conjunto vacío. Pero sería un extremo, ¿no? Un extremo. Todo el conjunto o el extremo un conjunto vacío. Es un subconjunto de cualquier conjunto que se estudie. Intermedios, cualquier pedacito o cualquier porción o cualquier retacito de este conjunto le vamos a nosotros llamar intervalo, ¿ya? Un intervalo. ¿Y para qué nos van a servir los intervalos? Los intervalos nos van a servir para encontrar el resultado de una desigualdad o inecuación. ¿Qué tipos de intervalos aparecen? ¿Qué tipos de intervalos aparecen? Aquí hay varias figuritas que creo que resumen todos los posibles intervalos que nosotros podamos conseguir en un conjunto de números reales, ¿ya? Por ejemplo, en el primer caso sería, a ver, ya, en este primer caso, tenemos un intervalo abierto, se llama, ¿ya? Es decir, en este caso estamos tomando el conjunto de los números reales en forma gráfica, como recta numérica. Entonces aparece un valor extremo A hasta un valor extremo B. Pero no se toma en cuenta A ni se toma en cuenta B. A este intervalo, a este pedazo de conjunto de números reales, se le llama intervalo abierto. Abierto en los dos extremos, ¿no? Entonces, su simbología es con símbolos de desigualdad estrictos, ¿no? Cualquier valor X, es decir, cualquier valorcito que está dentro de este intervalo, cualquier valor X, es más grande que A y es más pequeño que B. Pero no interviene ni A ni interviene B. Eso quiere decir. Utilizando símbolos de corchetes, este intervalo se simboliza de esta forma. El corchete, con sus ganchitos, sin tomar al valor, significa abierto, es decir, no se toma el valor extremo, inferior. Tampoco se toma el extremo superior, por lo tanto, el corchete con los ganchitos sin tomar el valor. A esto se llama, a esta simbología se llama simbología mediante corchetes. Hay una otra alternativa también utilizando paréntesis, ¿ya? Cuando no se toma el valor se utiliza paréntesis. A, B. El problema de simbolizar de esta forma se confunde con par ordenado, ¿no? Par ordenado. Pero también se puede simbolizar. Muchos autores, cuando llevan desigualdades o están tomando el capítulo de desigualdades, utilizan paréntesis para la parte de abierto, es decir, la parte que no toma ni el límite inferior ni el límite superior. En el caso 2, si bien el inferior no se toma en cuenta, el superior sí se toma en cuenta.
¿ya? Todos los valores X van desde un valor por encima de A hasta tomar el valor B. Cualquier valor que esté dentro de este intervalo es un valor X. Entonces, con simbología de símbolos de desigualdad sería X, cualquier valor del intervalo, es mayor que A. O A es menor que X, cualquier valor del intervalo. Y a su vez, cualquier valor del intervalo es menor o igual. Aquí se utiliza menor o igual, porque estamos tomando en cuenta el B. Menor o igual que B. Mediante la simbología de corchetes, el que no se tome en cuenta, abierto, se llama así, abierto, el corchete no toma el valor mismo. Las astitas, como si no estuvieran tomando al valor, ¿no? En cambio, el valor que sí interviene, las astitas están dentro como si estuvieran agarrándolo al valor. En simbología de paréntesis, al abierto, así nomás con paréntesis, y al cerrado con corchete. ¿Ya? Entonces, los abiertos con paréntesis y los cerrados con corchete. Límite abierto, límite cerrado. Geográficamente, el límite abierto es una esferita abierta, no está llenita, y lo que interviene es el valor con el óvalo o con el redondito, la esferita cerrada. En el tercer caso, tenemos el límite inferior interviene y el límite superior no. Entonces tenemos A menor o igual que X y a su vez X menor que B. En la parte izquierda, símbolo de desigualdad no estricto, y en la derecha, símbolo de desigualdad estricto. Mediante corchetes. El que interviene, las astitas, si te fijas, como agarrando el valor, A, B, corchete abierto, es decir, las astitas no toman al valor. En esta otra simbología, corchete en A, B, paréntesis. Es decir, interviene el límite inferior, no interviene el límite superior. Cuarto, los dos intervienen. Los dos valores intervienen, además de todos los valores que están entre A y B. Todos los valores de estos forman el intervalo. Entonces, esto es X, ¿no? Entonces, A es menor que X, menor o igual que X, y a su vez X es menor o igual que B. Mediante corchetes, fíjense, los dos corchetes están como tomando los límites del intervalo. Cerrado se dice A, hasta B cerrado. En el símbolo de paréntesis corchetes, lo mismo, ¿no? A, B, corchetes. Los corchetes utilizan para cerrados. Cuando está abierto, paréntesis. El quinto caso. Puede ser de que el intervalo, el retazo, empiece en la parte más baja de los números reales, en el límite inferior de los números reales, es decir, en menos infinito. Pero llega hasta un límite superior que es A, pero que no toma A. En este caso, este pedazo se puede simbolizar como X menor que A. Cualquier valor de X es más pequeño que A, pero no toma el valor de A. Ya solamente los valores por debajo de A. Mediante corchetes, el más infinito y el menos infinito, los símbolos del más pequeño y el más grande, límite inferior, límite superior, llevan siempre corchete abierto. Corchete abierto en menos infinito hasta A abierto. En la simbología que estamos manejando con paréntesis, aquí sería paréntesis en menos infinito hasta A paréntesis. El sexto. En este caso, el extremo es el superior, ya no el inferior, ¿no? El superior. Y el valor de A no se toma en cuenta. Entonces, en simbología sería X, cualquier valor del intervalo, es mayor que A. Estricto, ¿no? Y aquí
Con corchetes tendríamos abierto en A, es decir, el corchete, si te fijas, no toma el valor, hasta más infinito, abierto también. Entre la simbología de paréntesis sería A más infinito paréntesis. El séptimo y el octavo son los mismos casos anteriores, pero en este caso se toma en cuenta el valor. ¿Ya? Se toma en cuenta el valor de A. Entonces, X menor o igual que A. Aquí la simbología sería abierto menos infinito hasta A cerrado. Entonces, sería menos infinito, paréntesis, hasta A cerrado. En este caso, X mayor que A, aquí sería cerrado en A, hasta más infinito, abierto, paréntesis, ¿no? Paréntesis. Entonces, la nomenclatura que yo utilizo es esta, pero también entiendo esta otra. Cualquiera de las dos está bien, no hay ningún problema. Solamente que vuelvo a repetirte, esta simbología, especialmente en esta partecita, esto se confunde con par ordenado, elemento de una función, entonces hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, esta parte, unida lo que nos faltaría es teorema del Supremo, completaría la parte teórica, digamos, de desigualdades. Luego aparece ya la parte práctica, es decir, la parte donde ya podemos hacer algunos ejercicios y podemos encontrar algunos resultados, ¿ya? Pero para encontrar esos resultados y entender lo que vamos a hacer, necesitamos necesariamente de esta teoría, ¿ya? De ponernos de acuerdo en la simbología para poder hablar el mismo idioma. Ya son las 3:28, yo creo que es una hora adecuada para dejar la clase ahí. A ver, creo que tengo... No, todavía no lo he habilitado. Hoy día no voy a tomar lista, lo voy a hacer a partir del día lunes. Muchos estudiantes todavía se están inscribiendo, entonces tenemos la chance de todavía inscribirse. Y a partir del día lunes voy a llamar lista plataforma. La plataforma es fácil de llamar lista, ¿no? Dos cosas. La primera, obviamente, no es posible que todos enciendan ni yo estoy encendiendo, ¿no? Mi cámara, porque distrae, ¿no? Distrae, no se puede tomar atención, no se puede tomar apuntes. Segundo, yo no desconfío, pues, de las personas, no hay que desconfiar. ¿Por qué desconfiar, no? Dentro de lo que es virtual existe la posibilidad de llamar asistencia sin llamar uno por uno, ¿no? Yo no voy a llamar uno por uno para saber si está presente o no está presente. Hay sistemas donde ya se toma la asistencia. Pero algunas personas encienden su cámara, entran a la plataforma, dejan encendido su celular y se van, ¿no? Entonces, lo que hago yo es terminar la clase, me despido de todos y luego vuelvo a ingresar. Y las personas que han dejado su cámara, su teléfono encendido y no prestaron atención a la clase, siguen pues conectadas, ¿no? Entonces a esas personas que siguen conectadas les pongo falta, ¿ya? Hago un nuevo chequeo, digamos, ¿ya? Si tú estás acostumbrado a hacer eso, ten cuidado porque yo después de terminar la clase me despido y vuelvo a ingresar, ¿no? Para ver quién ha hecho eso. Y les cuento que he descubierto que muchas personas hacen eso. Ahora, ¿cuál es mi obligación? Mi obligación es pasar la materia, pues, ¿no? Pero también parte de mi obligación es ejercer cierta presión para que aprendan. Nadie aprende por sí solo, ¿no? Tiene que haber siempre alguien que esté por detrás empujándolo.
Bien, entonces el día lunes vamos a tomar asistencia, vamos a empezar a tomar asistencia, el día no. Y si no tienen ninguna pregunta, lo dejaríamos esto para la siguiente clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, dicen, ya tengo una pregunta. Y mejor. Para el tema de auxiliatura, no sé si ya hay un grupo de WhatsApp o si ya tenemos ayudante designado. Sí, el ayudante ya ha mandado su link. Ya ha mandado su link. Voy a pedirle otra vez que reenvíe para que puedan inscribirse con él. Ya, dicen, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Nada más. Un gusto, pues, hasta el día lunes de la próxima semana.